En la lucha contra el cáncer, una de nuestras armas más potentes es la radiación. Pero, ¿qué pasa cuando un tumor simplemente no responde? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a explorar la respuesta. Y es sorprendente, porque tiene que ver con algo tan básico como el oxígeno. Y claro, las matemáticas que nos ayudan a entenderlo todo. Esta es, de verdad, la gran pregunta en la oncología radioterápica. ¿Por qué hay tumores que son tan, pero tan resistentes? La respuesta, y esto es lo interesante, no siempre está en una mutación genética súper compleja. A veces está en algo mucho más fundamental, la presencia o la ausencia de oxígeno. Y justo ahí es donde empieza el misterio que vamos a resolver hoy. Nuestra primera gran pista en este caso es el oxígeno. Y no es solo el aire que respiramos y ya. En el mundo de la radiobiología, el oxígeno es una pieza clave, un factor que puede decidir si un tratamiento con radiación va a ser un éxito o si va a fracasar. A ver, imaginemos esto. La radiación es como un pequeño martillo que golpea el ADN de una célula tumoral, ¡pum!, y le hace una grieta. Si hay oxígeno presente, este actúa como un cemento, un fijador. Rellena esa grieta y la hace permanente, irreparable. ¿Pero qué pasa si no hay oxígeno? Bueno, en ese caso la célula tiene la oportunidad de reparar esa grieta y sobrevivir. Es una diferencia brutal que define la vida o la muerte de la célula. Y aquí tenemos los dos escenarios. Por un lado, un tejido sano, llenito de oxígeno, donde la radiación funciona de maravilla. Y por el otro, el centro de un tumor grande. Conforme el tumor crece, los vasos sanguíneos ya no llegan bien al núcleo, así que esa zona se queda sin oxígeno, se vuelve hipóxica. Y esas células del centro, pues están básicamente protegidas. La falta de oxígeno se convierte en su mejor escudo contra nuestro tratamiento. Ok, entonces, si la falta de oxígeno es un escudo, la pregunta es, ¿qué tan fuerte es ese escudo? Para poder responder eso, necesitamos una forma de medirlo, una herramienta que nos permita cuantificar esa resistencia. Y esa herramienta se llama OER. Aquí está, el OER, o tasa de intensificación del oxígeno. Pensemos en esto como un factor de dificultad. Es un número, simplemente un número que nos dice exactamente cuántas veces más difícil es matar una célula tumoral cuando no tiene oxígeno comparado con una que sí lo tiene. Así de simple. Y la fórmula no puede ser más directa. Es una división. Agarramos la dosis que necesitamos en el peor de los casos, o sea, sin oxígeno, y la dividimos entre la dosis que necesitamos en el mejor de los casos, con oxígeno. El resultado es nuestro factor de resistencia. Muy bien, suficiente teoría. Vamos a poner esto en práctica. Vamos a tomar un caso clínico, un problema real, y lo vamos a resolver juntos, paso a paso, para ver cómo funciona esta herramienta en la vida real y por qué es tan importante. Este es nuestro problema. Nos dicen que para controlar un tumor sin oxígeno se necesita una dosis altísima, 106 Gray. El Gray, o GYT, es la unidad que usamos para medir la radiación que absorbe el tejido. Pero, si ese mismo tumor estuviera bien oxigenado, solo necesitaríamos 40.5 Gray. La diferencia es enorme, ¿verdad? Nuestro trabajo ahora es calcular con precisión de qué tamaño es esa diferencia. Para resolver esto, vamos a seguir 3 pasos súper sencillos. Primero, identificamos qué datos tenemos. Segundo, los ponemos en la fórmula que ya vimos. Y tercero, hacemos el cálculo. Así de fácil. Comencemos. Paso número 1. Identificar los datos. La dosis sin oxígeno, que llamamos de anoxia, es de 106 Gray. La dosis con oxígeno, o de aerobiosis, es de 40.5 Gray. Este primer paso parece obvio, pero es crucial. Tener los datos claros y bien ordenados es la mitad del trabajo hecho. Bien, ahora el paso 2. Aplicamos la fórmula. Simplemente ponemos los números en su lugar. El OER va a ser igual a 106 dividido entre 40.5. Y recordemos, ¿qué es una división en el fondo? Es solo una pregunta. ¿Cuántas veces cabe el número de abajo, el 40.5, en el número de arriba, el 106? Eso es exactamente lo que estamos a punto de descubrir. Y ojo con este detalle, que es muy importante. Las unidades. Estamos dividiendo Gray entre Gray. En matemáticas, cuando divides una unidad por sí misma, se cancelan. Es como dividir manzanas entre manzanas. Esto nos dice algo fundamental. El resultado no va a ser una dosis.
Va a ser un número puro, una proporción, un factor. Entonces, hacemos la división de 106 entre 40.5. Y ahí lo tenemos. El resultado es aproximadamente 2.61. Este número, 2.61, es nuestro factor de resistencia. Es el número que cuantifica el poder de ese escudo que crea la falta de oxígeno. Excelente. Ya tenemos el número, 2.61. Pero un número por sí solo no nos dice mucho, ¿verdad? ¿Qué significa en la práctica clínica? ¿Qué nos dice sobre el tumor de un paciente? Es hora de traducir las matemáticas a la medicina. Y aquí está la interpretación, clarísima. Un OER de 2.61 significa que la falta de oxígeno hace que ese tumor sea 2.6 veces más resistente a la radiación. Pensemos un momento en eso. Se necesitaría casi el triple de la dosis para lograr el mismo efecto. Es un obstáculo gigantesco. Entender este número no es un simple ejercicio académico. No. Es absolutamente fundamental para planificar un tratamiento de radioterapia que tenga éxito y para entender por qué algunos tumores son pero tan difíciles de eliminar. Básicamente, el OER nos da una medida de la resistencia del tumor. Un valor alto, como el que acabamos de calcular, es una señal de alerta para el equipo médico. Les indica que se enfrentan a un tumor especialmente complicado. Y esto explica por qué los tumores grandes con centros necróticos son tan difíciles de tratar. Este simple cálculo influye directamente en cómo se planifica todo el tratamiento. Entonces, ya entendimos el problema y cómo medirlo. Pero esto nos deja con una última pregunta, y quizá la más importante de todas. Si la falta de oxígeno es el escudo del tumor, ¿cómo se lo quitamos? ¿Podríamos, por ejemplo, reoxigenar los tumores o usar fármacos que imiten el efecto del oxígeno? Bueno, la búsqueda de esas respuestas es justamente lo que está marcando el futuro de la radioterapia. Gracias por acompañarnos en este análisis.